Buenas noches, el Señor le bendiga. Siempre que voy a compartir la palabra de Dios, me gusta iniciar diciendo que para mí es una bendición poder compartir el mensaje de la palabra, porque creo que la palabra de Dios es tan poderosa y es tan cierta, tan eficaz, inerrable, que puede transformar la vida de cualquier persona que se expone a ella. Yo creo que en ella podemos encontrar el propósito de nuestra vida e involucrarnos en este viaje y en esta búsqueda de propósito por el cual hemos sido creados, que es la gloria de Dios, que de hecho solo le pertenece a Él. Antes de empezar el mensaje, quiero compartir con ustedes un par de versículos que están en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, en la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 10 en el nombre de Jesús, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. Esto es para ponernos en contexto. Definitivamente, cualquier persona que se exponga a la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, esta palabra hará lo que Dios dice que hace. En eso debemos estar confiados, en esta noche y siempre. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender las verdades que se registran en la palabra de Dios. Dios quiere en esta noche transformar tu vida, transformar la vida y que al final de este mensaje podamos amarlo más de lo que lo estamos amando. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque estamos nuevamente delante de ti, Señor. Nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos y llegar a este tiempo, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque cada día, Señor, nos tiendes tu mano, Señor. Y esta noche, Señor, te pedimos, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, y nosotros podamos comprender tu palabra, Señor. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que tu palabra halle cabida, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y seamos mudados por esa palabra, Señor. Confiamos, Señor, que así será, Señor, porque tu palabra, Señor, es la única verdad que puede sostener nuestra vida y la única capaz de transformarnos. Hemos orado, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche se llama la suficiencia de la Escritura. Es un tema bastante amplio, pero también de mucha importancia para toda persona que ha decidido creer en Cristo y que se pregunta, ¿por qué debo creer en la palabra? ¿Cómo ella puede transformar mi vida? ¿Por qué yo puedo estar tan seguro? Y la verdad es que solo la misma palabra nos da la respuesta. Vamos a mirar el Salmo 19, versículos 7 al 9 en la versión 1960. Y en esta porción de las Escrituras vamos a mirar qué es lo que la palabra dice de ella misma y qué es lo que hace cuando nos exponemos a ella. Seguramente cuando termine este mensaje, pues tú puedes buscar muchos más versículos y que seguro te van a profundizar mucho más en lo que es la palabra de verdad. Dicen las Escrituras en el nombre de Jesús, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Aquí en el Salmo vamos a identificar varias
varias cosas que dicen que la palabra de Dios es lo que es y lo que hace. Lo primero que quiero hacer es señalar algunas palabras con las que el salmista describe la palabra de Dios. La primera es que ella es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Lo segundo que encontramos aquí es que ella es fiel. Y cuando hablamos de que ella es fiel, estamos diciendo que la palabra de Dios es segura. También encontramos aquí en el versículo 8 que dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Nos está diciendo que la palabra de Jehová o la palabra de nuestro Dios es recta. Nos dice también aquí en la parte B del versículo 8 que el precepto de Jehová es puro, es decir, los mandamientos de Jehová son puros. Significa esto que no tienen ninguna alteración. También dice en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. Significa que la palabra no tiene ninguna impureza. Y también dice que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad. Todo lo que el Señor dictamina de acuerdo a su palabra y los juicios que expone en su palabra son verdaderos. Estos son definitivamente 6 descripciones de la palabra que vamos a verlos en un momento. Pero también quiero que veas lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuáles son los efectos de la persona que se expone a esta descripción? Uno de ellos es que la palabra restaura. ¿Qué quiere decir? Toda persona que se expone a la ley del Señor, que es perfecta, dice que restaura su alma, convierte el alma. Aquí la puedes ver. Convierte el alma. Dice también en este mismo versículo que hace sabios. Es decir, no solamente hay sabiduría, sino que aquella persona que la lee, aquella persona que empieza a caminar con ella, es una persona que se hace sabia. También dice que los mandamientos de Jehová, que son rectos, alegran el corazón. O sea, que la palabra del Señor alegra nuestro corazón. Aquí nos está hablando de un gozo profundo que solamente el Señor puede dar. Dice también que alumbra los ojos. Esto significa que si estás perdido en este mundo, el Señor alumbra tu camino. Cambia, cambia. Pone luz en tus ojos para mirar lo que estás haciendo y lo que realmente debes hacer. Ahora, todo esto que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, lo utiliza el Señor ¿para qué? Para crear el temor. Crear el temor. Dicen las escrituras, para crear el temor. Ahora, el temor del Señor, es decir, en las cosas que Él ha dicho y la manera como tenemos que vivir. Por eso decimos que todos sus juicios son justos. Todos sus juicios son justos. Ahora miremoslos aquí en este cuadro. La descripción de la palabra es perfecta, segura, recta, pura, limpia, verdadera. ¿Cuáles son los efectos de la palabra en la vida de una persona que se expone a ella? Restaura, la hace sabia, la alegra, alumbra su camino y crea el temor del Señor, es decir, a sus mandatos, a sus juicios, que son todos justos. Ahora vamos a ver una por una. Lo primero que vamos a ver es que toda persona que lee las escrituras, en este salmo se nos dice que lo primero que hace o lo que hace la palabra de Dios es restaurar el alma. O sea, dice la escritura es perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que es entera, completa y suficiente. Dice la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Cuando la palabra de Dios se explica, cuando la palabra de Dios se expone, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene una habilidad sobrenatural.
una habilidad sobrenatural que es la única poderosa, capaz de cambiar tu alma, capaz de pasarte de un estado a otro, de convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne, de cambiar tus motivaciones. Por eso el salmista dice, convierte el alma. ¿Cómo? Transforma tu interior. La palabra de Dios empieza a transformar tu vida de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo segundo que hacen las escrituras? Dice, instruye al sencillo. Mira la parte B del versículo 7 del Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando estamos hablando palabra aquí de sencillo, ten en cuenta que es la persona que está perdida, la persona humilde, que reconoce que hay un Dios, que hay un Señor, que reconoce que hay una persona sabia, perfecta, poderosa y que necesita de Él. Las escrituras definitivamente contienen el testimonio del Señor. Es decir, Dios testifica a los hombres quién es Él y definitivamente cuál es su voluntad. Esto me sirve para decir que la palabra de Dios es franca, es abierta y es directa. Es decir, Dios no te manda a decir las cosas con otra persona, te habla directo. No dice algo y se esconde por temor. No, ni tampoco le da rodeos a hablarte. Lo que el Señor quiere decir, lo dice, de manera que todos lo podamos entender. Ahora, la palabra de Dios es segura, es segura. Ahí tú puedes confiar que lo que el Señor dijo que era el pecado, eso es. Y lo fue ayer, lo es hoy y lo será por siempre. Eso hace que la palabra de Dios sea confiable, constante, que no cambie, que es inamovible. Esto lo que quiere decir es que la palabra de Dios nunca será algo o nunca dirá algo que no es. Siempre será la misma. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra siempre será. Yo quiero que esto lo tengas muy en claro porque Dios hablando a los hombres, y aquí no hay ninguna equivocación, es absolutamente confiable la palabra, es absolutamente segura. La escritura siempre, siempre va a ser sabio al sencillo. Y recuerda, la persona sencilla es la que llega a entender que hay alguien poderoso, hay alguien que todo lo sabe, hay alguien que no necesita consejo, hay alguien que puede abordar cualquier tema con toda seguridad y con toda certeza. Y ese alguien es Dios. La palabra de Dios, lo que Él habla, es lo que nosotros necesitamos. De hecho, vamos a leer lo que dice el Salmo 119, versículos 98 al 100. Dice, me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Este es un salmo muy hermoso que, que dice que toda persona que tiene la palabra es más sabia que cualquier maestro. Una persona que medita en las escrituras, que medita en los preceptos de Dios, se convierte en una persona sabia. Ahora, el punto 3 dice, alegran el corazón. Ahí mismo en el Salmo 19, versículo 8, la parte A dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra recto significa que la palabra da a conocer lo que es correcto y el camino correcto que tú y yo debemos tomar en la vida. La palabra de Dios es tan suficiente, tan capaz, que es la única que puede proporcionar verdadero gozo, una verdadera alegría, una satisfacción duradera a las personas que
se encuentran tristes, deprimidas, angustiadas. Es un gozo y una satisfacción que solamente Dios puede dar. Yo me encuentro con personas llenas de temor por enfrentar cada día su vida, su situación, su existencia, sin saber qué hacer. Y cuando se exponen a la palabra, inmediatamente cambian su estado, porque la palabra es la única que puede hacer que un corazón temeroso, un corazón angustiado, deprimido, pueda cobrar alegría. El punto 4 es que la palabra de Dios alumbra los ojos. Dice ahí mismo, versículo 8, parte B, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No hablamos aquí de preceptos, hablamos de mandamientos, de mandatos. Los mandatos del Señor son puros. Esto lo que significa es que cuando tú te expones a la palabra de Dios, empiezas a ver con más claridad qué es tu vida, qué es lo que te rodea y cómo puedes vivir aquí en este mundo. ¿Quién es Dios? Eh, la palabra del Señor hace que las cosas oscuras de la vida vengan a la luz. Es decir, el Señor trae cosas o trae las cosas que son eternas y por las cuales nosotros a veces pensamos y que pareciera que están en la oscuridad, las trae a la luz. Tantas preguntas que tienes tú, tantas preguntas que tengo yo acerca de Dios, acerca del cielo, acerca del pecado, que a veces no comprendemos o que hay tantas personas haciendo o diciendo o hablando acerca de estos temas, pues las escrituras de alguna manera nos muestra lo que realmente es. En el Salmo 119, versículo 5, mira lo que dice las escrituras, un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el versículo 30 de ahí mismo del Salmo 119, versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esto lo que indica es que a través de su palabra Dios nos muestra el camino, nos alumbra para poder caminar. Es decir, Dios guía a su pueblo a través de su palabra. 5. La palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 19, versículo 9, la parte A dice, el temor de Jehová es limpio. Cuando hablamos de que es limpio, quiere decir que aquí el salmista está describiendo la palabra como que no tiene impurezas. La palabra de Dios no tiene defectos. Cada aspecto, cada tema, cada faceta de las escrituras permanece para siempre. Significa esto que la palabra nunca va a dejar de ser, nunca ha dejado de ser y siempre dirá lo mismo. No dice una cosa del pecado ayer y otra para mañana. No, de ninguna manera. El mundo en el que estamos puede cambiar y puede querer fundamentos diferentes y pensar cosas diferentes, pero la palabra de Dios permanece siempre pura. En eso debemos tener confianza. 6. Dice en el Salmo 19, versículo 9, parte B, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí el punto 6 le he puesto todos justos. Cuando hablamos de que todos justos, dice que los mandamientos del Señor definitivamente nos revelan la justicia divina, es decir, lo que Dios ha establecido para el hombre y la justicia que produce a las personas que obedecen la palabra. Aquí yo creo que esto es muy claro. La escritura es justa, habla lo que es justo y produce lo que es justo. No hay manera de uno perderse si está expuesto a la palabra.
No hay manera de uno extraviarse si confía en la palabra. No hay manera de que nuestra vida no sea diferente o no cambie si permanecemos en la palabra. Yo quiero leer el Salmo 189, versículo 89, donde dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En el versículo 152 dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y en el versículo 160 del Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos para tener una vida, para encontrar un propósito, para tener seguridad, para tener confianza, para que cada día que nos levantemos, cuando veamos que el mundo se debate entre tanta idea, entre tanto fundamento falso, lo único es ir a la palabra y exponerse a ella. Yo creo que esta noche podemos concluir. Y es que aquí en el Salmo 19 aprendemos que la escritura es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida. Y mientras entendemos que es suficiente, mientras creemos que es suficiente, vamos siendo transformados por ella, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente vamos siendo transformados, sino que crecemos en santidad. Esto es maravilloso, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Qué te podría decir yo en esta noche? Toma la palabra de Dios, tómala, memorícela, vive por ella, que sea tu pasión, que ella te domine, que llegue a tu mente y a tu corazón y que ella te transforme de adentro hacia afuera. Nuestra seguridad está en lo que Dios ha dicho. Nuestra seguridad está en exponernos a la palabra de Dios y en dejar que ella nos transforme. No hay otro propósito. Inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y gracias por tu mensaje en esta noche, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos escuchado el mensaje de tu palabra, Señor, y hemos dejado simplemente que pase, Señor. Muchas veces hemos tomado, Señor, las escrituras o tus mandatos como algo ligero, Señor, que se puede cumplir después, Señor, o en algún momento. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que tu palabra es el testimonio, Señor, tuyo, de tu boca a los hombres, Señor. Donde se encuentra tu perfecta voluntad. Donde se encuentra, Señor, el cómo debemos vivir nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Donde encontramos seguridad, Señor. Donde encontramos estabilidad, Señor. Padre, gracias. Porque hemos entendido, Señor, que tu palabra es la única capaz de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos, Señor, parecer cada día más a tu Hijo Jesucristo y santificarnos constantemente, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se quede, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y vivamos por ella, Señor. Y entendamos, Señor, que tú quieres llevarnos de donde estamos al lugar donde tú quieres que estemos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús.
Amén.